Buenas tardes, buenos à días. toutes et à tous. Je Según suis proceda, absolument ravi estoy encantado de vous de poder retrouver encontrarme de aujourd'hui nuevo pour en cette dernière en séquence estos du encuentros cycle para esta última Rendez-vous secuencia del proposé ciclo par propuesto l'Institut por el français Instituto d'Espagne Francés et de l'Institut España y el français Instituto Francés de d'Argentine, Argentina, que je veux a los que quiero profondément remercier dar las gracias d'avoir de initié corazón. tous ces Muchas gracias por rendez-vous, haber lanzado certains grand estos public, encuentros, certains plus dédiés aux professionnels, algunos para el gran público, otros comme para los ici ce soir profesionales, avec ce como esta rendez-vous tarde, dédié à la con littérature de jeunesse et esta la reunión mission des bandes dedicada a la dessinées. literatura Alors, para niños y avant de jóvenes commencer y el complètement, cómic. Antes de on va parler de petits arrancar points directamente, techniques. Vous dire vamos a comentar un qu'évidemment tema ce técnico. rendez-vous est Evidentemente, accessible en este traduction encuentro simultanée et dispone de qu'il vous est traducción possible simultánea, d'aller en bas de la así que fenêtre pueden ir abajo a la derecha de sur sus le pantallas petit signe de la al icono, petite map monde al icono del qui mapa va mundi, vous permettre de que les choisir la permitirá langue de votre elegir choix, el le idioma français ou francés o l'espagnol, español pour entendre para escuchar cette table la ronde. interpretación N'hésitez simultánea. pas à le faire dès No duden en maintenant. hacerlo desde ahora Ensuite, mismo. toujours en bas de la fenêtre, Abajo a la vous avez derecha deux fonctions. tienen Une además dos fonction chat, funciones, une una función de discussion chat pour ceux qui sont en France, qui vous permet d'adresser un que certain nombre permite de enviar commentaires qui seront comentarios modérés et que utilisés serán éventuellement plus tard. Et moderados puis y vous avez utilizados eventualmente más tout de tarde. suite à gauche Y luego a la izquierda de la fonction de la discussion función chat une icône qui vous también permet hay de un poser icono des que questions permite et plantear nous espérons preguntas. de Es vous apporter un preguntas y certain nombre respuestas. de De hecho, en réponses. principio Et debería ces estar en la questions parte izquierda de su seront pantalla. prises à la fin de ce rendez-vous, à la fin Y de cette estas table ronde, preguntas las retomaremos seront al final de la modérées mesa et redonda posées évidemment y se à nos plantearán invités. a nuestros invitados. Donc je vous souhaite Bien, à tous, à toutes et tous la bienvenue. bienvenidos y On est un bienvenidas. peu plus d'une centaine déjà, Somos presque casi 100 110 personas à participer à ce participando rendez-vous à en este cheval encuentro, sur a trois pays, caballo entre tres países. à Buenos Aires en En Argentine. Buenos Aires, Ça va bientôt être l'heure du Argentina. déjeuner, donc Pronto je vous será la hora de la remercie, comida, así que os doy las intervenants gracias ou a los auditeurs, de prendre sur votre heure de panelistas déjeuner que et de están préférer saltándose avoir une la comida activité para professionnelle participar plutôt en que una de croquer actividad dans un sandwich profesional au soleil, puisque en j'ai vu lugar qu'il de faisait 25 tomarse degrés el au bord sándwich al du sol, Petit porque he Léonard. visto que hacía como Ce unos n'est 25 absolument pas le grados hoy cas por à ahí. Madrid No es el caso ou en à Madrid Paris, o où en il fait París, relativement donde froid et hace où on a moins bastante de frío scrupules à y se mettre devant un écran d'ordinateur. tenemos entonces menos Je dificultad para voudrais ponernos delante de la pantalla. évidemment remercier Querría nos dar las intervenants gracias a que je vais nuestros présenter intervinientes, a los dans que un voy instant, a qui se presentar sont ahora, évidemment rendus disponibles pour faire que un han point mostrado muy buena disponibilidad sur para hacer un l'évolution des balance sobre la tendances evolución de las éditoriales, sur tendencias l'impact de la editoriales crise y el impacto que de la nous avons crisis traversée, que nous que hemos traversons encore un atravesado petit y que peu. atravesamos Il ne faut pas todavía un se le poco. cacher. No Et nos qu'il y a engañemos, évidemment un y certain que nombre evidentemente tiene un d'impacts cierto número de dans les efectos relations en las internationales, relaciones évidemment dans les politiques internacionales, en las éditoriales, políticas mais aussi dans les editoriales, relations que pero nous también en las entretenons relaciones que tenemos les uns et les autres. entre unos y On otros. va commencer tout de suite. Vamos Je a vais vous empezar de présenter inmediato. Voy a presentar les intervenants a nuestros invitados brièvement. Encore une fois, brevemente. avant ça, je voudrais Antes remercier de un peu ello, tous nos querría dar partenaires, las gracias una vez notamment à más Ainhoa Sanchez a de Ainhoa Acción Sánchez Culturelle de Acción Española Cultural Española et aussi les y instituts también a los français qui institutos ne font pas franceses que faire que des no réunions solo sur Zoom hacen ou sur reuniones Teams, en Zoom mais o qui Teams, œuvrent toute l'année sino que además durante todo el año pour être trabajan de duro véritables soutiens para ser un auténtico apoyo du voyage de nos del œuvres viaje de nuestras obras dans nos différents a los pays, avec diferentes des programmes países d'aide à la con programas de publication, ayuda a la en publicación, organisant des tournées d'auteurs, organizando en organisant des viajes de festivals. Je autores, crois qu'il festivales. faut à chaque fois souligner Así ô que combien creo que hay que cette action est subrayar absolument sin dudas irremplaçable et je me que réjouis qu'on esta obtienne acción de si bons es rapports, valiosísima. notamment avec En Magali concreto, gracias a Magali et Guerrero Matteo Shapir, y a qui Matteo sont Shapir, ici deux que son dos représentants de ces representantes équipes, de même estos si d'autres equipos, sont présents ici, je ne aunque sais pas otros si. también Et que están ce soit presentes, aunque no Magali los ou veamos. Muchas Matteo, je crois gracias. dire que la bonne Así que humeur Magali y ne Mateo, discute muchísimas souvent au gracias, professionnalisme. Donc porque merci. vuestra buena disposición está Je a la vais vous altura de présenter vuestra maintenant profesionalidad. les intervenants Ahora voy a brièvement. Je vais presentar a los commencer par intervinientes. Voy a empezar nos amis por nuestros argentins. amigos On va commencer argentinos, par ceux qui sont los le que plus están loin. más lejos. D'abord Clara Primero Huffman, Clara bonjour. Huffman. Merci d'être Buenos parmi días, nous, muchas gracias por encore une participar. fois, à une heure où on fait A autre una hora en chose. la que Vous venez normalmente se hace otra cosa. d'une famille de Vienes libraires de et una familia de d'éditeurs, libreros y puisque votre editores, puesto arrière-grand-père, que Pedro sé García, avait que fondé la Pedro librairie, García la había prestigieuse maison fundado la d'édition librería El Ateneo, et El que votre Ateneo mère, y la Adriana editorial Hidalgo, El Ateneo, est également y que éditrice. tu madre también es editora o fue Vous êtes editora. la Eres la créatrice et la creadora, directrice la directora éditoriale de editorial Pipala, de qui est une Pipala, maison d'édition que es qui una a été fondée editorial en fundada 2009, en 2009, bien connue sur la scène bien conocida en internationale la et escena notamment des internacional éditeurs et des y auteurs en français
concreto por los editores franceses, a los que editas mucho, y luego nos podrás hablar de ello. Pipala es una editorial que primero se consagró a la literatura para jóvenes y que hoy es un gran actor en el mercado del libro ilustrado. Ahora voy a presentar a Diego Rey, al que no veo, no sé qué ha pasado, no le veo en pantalla. Al parecer está perdiendo la conexión. Diego, buenos días. Hotel de las Ideas es una editorial dedicada desde 2013 a la producción nacional e internacional de cómics y de novela gráfica. Diego, eres editor y también eres ilustrador y incluso guionista de cómic, así que has publicado libros y eres un colaborador de varias revistas. Y desde un punto de vista más personal lo digo porque mencionas en tu sitio web que no eres tan talentoso como Maradona, por eso no hemos oído hablar de ti, pero dices que te gusta el buen vino y eres un lector insaciable y eso es algo que nos une los unos a los otros. Voy a saltar el Atlántico rápidamente para presentar a los editores y editoras españoles. Primero voy a presentar a Catalina Mejía. Hola Catalina, tu carrera profesional arrancó en el mundo de la edición literaria y te has especializado desde hace una década en la edición de novela gráfica. De 2009 a 2013 trabajaste para Ediciones Sin Sentido y en 2014 te fuiste a dirigir Salamandra Graphic, que bueno, pertenece a Salamandra, editorial de Barcelona, fundada en los años 80 y que desde 2019 pertenece al grupo Random House, Penguin Random House, que conocemos todos bien. También das clases sobre novela gráfica y sobre el cómic, si no me equivoco. Luis Cendrera, hola, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Eres el gerente editorial de la editorial familiar y conocidísima Juventud, fundada por tu padre en 1923. Es una editorial que rápidamente tuvo un giro internacional. Podéis oír algunas sirenas porque estamos en el Boulevard Saint-Germain y pasan muchos vehículos de policía. Lo siento, actualmente hay mucha policía, siento estas interrupciones. Así que Juventud es una editorial que rápidamente dio un giro internacional desde 1931. Tuvisteis una filial en Argentina y en México, si no me equivoco, y por supuesto eres un actor muy importante de la edición internacional. Luego te dejaré que presentes tu editorial en algunos minutos y en concreto, ya que por desgracia no podemos tomarnos el tiempo de repasar toda la historia de Juventud, pero hacéis parte de Album, que es una asociación de 23 editores independientes, así que dais visibilidad a estas pequeñas editoriales y defendéis un papel social del Album con propuestas que desarrolláis con los libreros, bibliotecas, escuelas. Defendéis la idea de que el Album es esencial para construir una sociedad con un espíritu libre y creo que estamos también en esto todos de acuerdo. Voy a terminar con los editores franceses que nos honran con su presencia también. Primero Nathalie Vauverlet, de las Ediciones du Ricochet. Nathalie, hola, buenas tardes. De hecho, ya se ha hecho oscuro en París. Tu formación en el mundo de la edición arrancó en el ámbito escolar, que es una buena escuela, y luego tomaste el camino del álbum y de la creación artística a través de la literatura para jóvenes y niños. En 2008 te asociaste a la fundadora de Ricochet y te has ocupado de difundir todo ese catálogo de forma internacional y, por supuesto, Ricochet es un actor muy importante de la edición, como luego veremos. Terminaré finalmente con Jean Paciuli,
Esta corta presentación termina con Jean, al que saludo y le doy muchas gracias por su paciencia, puesto que lo he dejado para el final. Estoy encantado de que hayas aceptado la invitación hoy. La industria cultural es un universo que conoces bien, tú también, con un recorrido original, puesto que antes de llegar a la editorial estabas en la música y luego fuiste director comercial de una editorial y arrancaste una bonita historia con el grupo Glénat. Después de haber sido director comercial, ahora eres el director general desde hace 13 años de las ediciones Glénat, que de hecho han celebrado su 50 aniversario el año pasado y que publican unas 800 novedades al año. Es un actor muy importante. Glénat publica también en otros ámbitos y a veces con un enorme éxito, pero evidentemente tampoco podemos hablar de todo. Nos tenemos que enfocar en el tema que nos interesa, es decir, la literatura para niños, jóvenes y el cómic. Bien, ahora somos 137 en el público. Entre público e intervinientes, os propongo que entremos sin más dilación en el núcleo de nuestra cuestión de hoy, la literatura para jóvenes y el cómic, preguntándoos a cada interviniente, y va a ser toda una hazaña, voy a intentar no ser demasiado galo y no cortaros la palabra, aunque sabemos que es una especialidad de los franceses. Os voy a pasar la palabra durante 2-3 minutos cada uno para presentar vuestra editorial y hacerlo, por favor, de forma muy concisa, tal vez enfocándoos evidentemente en la especificidad, pero también de qué manera veis estos intercambios franco-hispano-argentinos en vuestras diferentes editoriales o instituciones. Os propongo, por lo tanto, que lo hagamos al revés. Le daré la palabra primero a los franceses para empezar y tal vez podríamos empezar por Nathalie para las ediciones del Ricochet. Muchas gracias Nicolas, gracias por esta invitación, gracias a todo el equipo organizador. Las Editions du Ricochet, como has explicado, somos una editorial independiente y muy orgullosa también de celebrar nuestros 25 años y vamos a celebrarlos en Bologne, en Montreuil, pero bueno, finalmente tenemos el champán en la nevera para poderlo celebrar más adelante. Es una editorial que se ha ido construyendo a lo largo de los años, sobre todo con el álbum documental, aunque publicamos también álbumes de ficción, pero de hecho esta aventura empezó con una compra de derechos en Corea en 2007. Habíamos comprado los derechos de un libro que hablaba de la cadena alimentaria, que se llama en francés El tigre come hierba, y así poco a poco empezamos a desarrollar una línea cada vez más especializada en el ámbito de la transmisión del conocimiento científico. Y lo que nos divirtió mucho en la época era construir algo diferente de los típicos álbumes documentales, sí que sean fríos o académicos o escolares, que realmente trabajan mucho la ilustración de forma muy cercana al álbum de ficción. Eso es lo que nos caracteriza y poco a poco nos interesamos por muchos temas en la época con una fuerte conciencia ecológica y también un interés por todo lo que nos rodea, la alimentación, el cuerpo humano, y así es como realmente hemos creado nuestro catálogo a largo plazo y trabajamos mucho con autores que son cada vez más periodistas, bastante expertos en su ámbito y que aseguran esa difusión y a la vez el objeto artístico y de darle gusto al lector. He tenido la suerte de ir 2 veces a la Feria de Guadalajara y de estar en Madrid en los últimos encuentros organizados por el BIEF hace 3 años. Y para mí el vínculo con los editores españoles o de Latinoamérica son importantes, han ido tomando cuerpo a lo largo de los años y en este momento estamos muy frustrados, podremos hablar tal vez después de ello, porque nos preocupa el poder seguir intercambiando
Más o menos compramos los derechos de 1 o 2 títulos por año, así que también es la ocasión de intercambiar en ambos sentidos sobre nuestra producción. Muchas gracias, Nathalie, por esta presentación rápida. Felicidades. Jean, el grupo Glénat, las ediciones Glénat y el grupo Glénat son un grupo importante que celebraban el año pasado sus 50 años. ¿Puede ser un poco más preciso? Yo he sido bastante somero. Sí, por supuesto. Hola a todos. Contrariamente a Nathalie, hemos tenido la suerte de celebrar nuestro medio siglo antes de la pandemia, así que pudimos descorchar el champán en Angulema, en Frankfurt, en París, en todos los lugares en los que pudimos encontrarnos con nuestros libreros, clientes, socios, autores. Así que fue un año muy bonito el año pasado. 50 años de una casa dirigida todavía por su fundador, y hay que decirlo, porque hay editoriales de diferente tamaño que están presentes en este encuentro. A la vez, somos, como me gusta decir, una pyme de provincias, puesto que la sede de Glénat está en Grenoble, y al mismo tiempo tenemos un catálogo que ha tenido la suerte de poder enorgullecerse de varios éxitos. Todo el mundo en el planeta conoce el enorme éxito de cómics como Astérix, y después de Astérix hay otro que se llama Titeuf y que hace parte también de los bestsellers en Francia publicados por Glénat. Digo esto porque efectivamente cuando tenemos la suerte de estar en una editorial dirigida todavía por su fundador, que es un editor de base, hacemos obras que son realmente que provienen de la pasión del editor, y por supuesto el cómic era la pasión de juventud de Jacques Glénat, y hoy a lo largo de estos 50 años tenemos un catálogo que tendrá unos 10.000 títulos. En el sector, en el ámbito del cómic, publicamos unas 300 novedades al año, que son producciones de la casa. Hacemos poca compra de derechos en el sector del cómic, pero nos interesamos por el cómic en todas sus formas. Es decir, que en Francia también publicamos mucho manga, y ahí evidentemente compramos el 100% de los derechos de publicación del catálogo. Y bueno, Nicolás lo sabe bien, nuestro jefe descubrió con el tiempo otras pasiones, la montaña desde siempre, también la gastronomía, así que somos editores de forma marginal de bellos libros consagrados a la montaña o a los grandes chefs franceses con estrellas Michelin. Así que una gran pyme dirigida por su fundador y con una muy enorme libertad para crear constantemente y enriquecer así el patrimonio de la casa, la suerte de tener cómics y manga. Glénat fue el primero en publicar este tipo de cómic japonés en Francia. Hemos tenido grandes éxitos como Akira, Dragon Ball, entre otros, y somos los editores de esas obras en Francia. Una gran pyme de 150 personas, y pronto esperamos estar en el top 10 de los editores franceses. Esto por nuestro medio siglo. Muchas gracias, Jean. Por el lado francés, Nathalie, Jean y yo mismo tenemos una media sonrisa, porque querría hacer un breve paréntesis para decir en qué atmósfera estamos actualmente en París. Evidentemente la pandemia continúa, pero las tiendas están abiertas de nuevo y las librerías han vuelto a abrir desde la semana pasada, así que ha sido algo muy apreciado, porque el final del año es un momento muy fuerte comercialmente para las editoriales, y era una gran inquietud enorme que no ha impedido a los editores perder una parte del volumen de negocio en noviembre, pero salvar otra, y ahora nos mostramos menos pesimistas que hace 2 o 3 semanas. Le voy a pasar la palabra ahora a Luis Cendrera, de la editorial Juventud, para que nos presente la actualidad de su editorial. ¿A qué se parece hoy?
después de varias generaciones, como decía antes. Y tal vez, Luis, será la ocasión de que pongas un poco el foco en la situación actual sanitaria en España y de qué manera afecta la cadena del libro. Todo muy brevemente, por favor. Merci, Nicolás. Bueno, creo que Nicolás ha descrito muy bien lo que era Juventud. Es una editorial creada en 1923 por mi abuelo, por sección de la fecha. Y me gustaría resaltar que fue una persona pionera en tener relaciones con otros países y tanto a nivel compra de derechos como a nivel de exportación. O sea, como él ha bien dicho, pues en el año 31 ya montó una sucursal en Argentina. Y para que os hagáis una idea de las buenas relaciones que tenía con editores franceses, recuerdo que mi abuela y mi padre pasaron la guerra civil en casa de la familia Artaud en Grenoble. O sea que siempre hemos tenido una larga tradición de comunicación y de relaciones con otros países. Posteriormente, Juventud, pues sería muy difícil resumir en los 2 o 3 minutos que me ha dado Nicolás, pero sí que creo que ha sido pionera en bastantes cosas. O sea, una editora que era hija de, o sea, una tía mía, perdón, creyó mucho en el libro álbum y se lanzó a publicar libros álbum aquí en España en los años 70, cuando era un género realmente difícil, desconocido. Y si bien hoy contamos con innumerables editoriales que están publicando libro álbum, pues en aquella época, desde luego, no habían tantas. En cuanto a la situación sanitaria, pues deciros que no hemos tenido, como bien sabéis, pues estuvimos confinados desde el 15 de marzo hasta junio. En nuestro verano, o sea, nuestro verano, julio, agosto, septiembre, hubo un desconfinamiento para mí quizá demasiado laxo, demasiado benévolo, que hizo pues que en septiembre, octubre se tuvieran que volver a tomar medidas drásticas, ¿no? Afortunadamente, para el sector editorial, lo que son librerías se consideraron bienes esenciales y no se han cerrado librerías. Sí que se limitaron grandes superficies pues máximo las que tenían más de 800 metros, con unas ciertas limitaciones, con un aforo de un 30%, pero afortunadamente, comparado con vosotros en Francia o como países como Italia, no hemos sufrido un segundo cierre de librerías, lo cual hubiera sido bastante catastrófico. O sea, os admiro mucho realmente de poder soportar este segundo cierre, que es con esta tragedia que nos está afectando a todos aquí en este momento. Solo decir pues, que estamos relativamente optimistas porque realmente la gente parece haberse volcado en la compra de libros. O sea, la facturación de estos meses, septiembre, octubre, noviembre, pues está siendo bastante superior a los mismos meses de años anteriores, ¿no? O sea, la gente sí que intenta estar confinada en casa. Es cierto que aquí en Cataluña, por ejemplo, y otras comunidades autónomas, los bares, restaurantes han estado cerrados durante 1 mes y medio, 2 meses, y la gente se ha refugiado mucho en los libros, ¿no? Lo cual pues ha redundado en unas ventas superiores. Creo que ya me he pasado de los 2 minutos otorgados, pero cualquier pregunta ya sabéis. Pues merci, Luis. Muchas gracias, Luis. Nos quedamos con tu primera intervención. Hay que cerrar los restaurantes para vender más libros. Catalina, sin volver a la situación sanitaria, ¿nos podrías presentar un poquito en estos 2-3 minutos tu Salamandra Graphic, que ahora cumple 6 años, ¿verdad? Sí. Bueno, primero que todo, muchísimas gracias por invitarme a participar en estos encuentros, que estoy encantada. Y bueno, sí, Salamandra Graphic es una editorial que creamos junto con Sigrid Kraul y Pedro del Carril, los directores y antiguos propietarios de Salamandra. Les propuse crear un sello de novela gráfica y de cómic
viendo que el mercado y que cada vez el interés internacional y nacional por este tipo de medio de contar historias iba creciendo. Entonces, en 2013 creamos Salamandra Graphic. Es un sello en el que solo publicamos novelas gráficas, que es un término un poco extraño, ¿no? Pero novelas gráficas, o lo que yo me gusta llamar más el cómic de autor. En un principio, básicamente traducíamos todo, o sea, nuestra relación con el mercado internacional era claramente muy fuerte y nos nutríamos a nivel de catálogo editorial de la compra de derechos al extranjero. Obviamente los principales países eran Francia, Italia, Estados Unidos. Y bueno, poco a poco hemos ido incorporando a través de un premio que tenemos junto a la cadena francesa FNAC, que es el premio FNAC Salamandra Graphic, incorporando pues autores o voces nacionales o al menos hispanohablantes. Entonces, junto con el premio, pues cada vez más estamos publicando más autores nacionales. A nivel personal, soy una, como bien decías al principio, Nicolás, vengo del mundo de la edición literaria y todos los prejuicios que existían acerca del cómic y la novela gráfica los tenía yo, en el sentido de que soy una editora de cómic conversa, absolutamente, y defiendo el medio como una forma de contar historias absolutamente relevante hoy en día, donde lo visual tiene mucha potencia, ¿no? Y bueno, llevamos un año, nos pilló justamente, empezamos el 1 de enero incorporándonos a Penguin Random House y todo el proceso de una integración que tenía que ser muy natural y muy bonita, pues se ha visto trujada por la pandemia, pero yo creo que uniendo fuerzas entre el catálogo de Salamandra y el músculo tan grande que tiene Penguin Random House, pues creo que podemos hacer crecer mucho más nuestros sellos. Y bueno, como bien decía Luis, hay una diferencia entre cada país, entre cada comunidad autónoma en España. Cataluña ha tenido, por ejemplo, más problemas y un confinamiento más duro. Nosotros en Madrid hemos sido un poco más laxos. Y es verdad que ha aumentado muchísimo la venta de libros y sobre todo, que a mí es un dato que me llama muchísimo la atención, la venta de fondo editorial. Es decir, las novedades siguen vendiendo, pero lo que ha salvado un poco este año ha sido la venta de fondo. Y bueno, creo que ya han pasado los 3 minutos y eso es un poco... Oui, tu as été parfaite, Catalina. Perfecto, Catalina, muchas gracias. Estoy encantado de que podamos tener a Diego y a Clara, porque con frecuencia en la actualidad, no hablo del fútbol, sino de los últimos días, sino en la actualidad económica, se habla muchas veces de las dificultades de Argentina. Es verdad que habéis tenido crisis difíciles, pero sabemos que Argentina es un país increíble desde hace más de un siglo ya, de creación, en concreto para jóvenes y de cómic, con una tradición extraordinaria. Y hablo no solo del creador de Mafalda, claro. Y esta creación la conocemos bien aquí en Europa, pero sigue viviendo, a pesar de las dificultades, y sois dos representantes fantásticos de esta editorial o de esta potencia editorial argentina. Diego, ¿quieres decir algunas palabras de tu editorial, Hotel de las Ideas, y de la situación sanitaria en Argentina? Si tu arrives a remettre ton micro. El micro, sí, Diego, por favor. Allez, encore un petit... Voilà. Ahí sí, ¿no? Perfecto. Bueno, nada. Sí, entre las penurias económicas y la pandemia fue difícil este año. Pero bueno, nos pudimos acomodar. También surgió un efecto como lo que decía Catalina, de venderse mucho catálogo. En el caso de las historietas, sobre todo fue las tiendas de historietas las que hicieron como un revulsivo dentro del mercado, más que las librerías se acoplaron, pero sobre todo las tiendas de las historietas. Y para nosotros fue un año difícil, pero bueno. Difícil porque tuvimos como 6 meses sin poder editar, digamos, hasta acomodarnos nuevamente a la nueva lógica. Y después sí, de mucho trabajo fuerte y con
y con muy buena venta de las novedades, sobre todo, que pudimos lanzar. Y es verdad, como vos decís, es un país con una gran tradición en lo que es en la creación de historietas, con un problema que fue la ruptura, la destrucción de la industria cultural de los fines de los 90 hasta principios del 2000, acompañado de la crisis económica, y bueno, y con un resurgimiento de a poco de un sector castigado, pero con mucho impulso, con mucha fuerza. A partir del 2010. Perdona, Diego, sí, luego volveremos en la segunda parte de esta mesa redonda a los efectos de la crisis en vuestra forma de funcionar y en los intercambios internacionales. Tal vez ahora solo pedirte que hables un poquito más de lo que de las características de tu editorial. Bueno, somos una editorial cooperativa. Empezamos con un grupo creativo de 7 personas y nos centramos en la producción local, sobre todo la producción local que se hacía para el mercado francés. Muchos de los álbumes lanzados en Francia no tenían edición local, de autores locales, ¿no? Y de a poco fuimos abriendo con la posibilidad de traducciones. Ahora mismo tenemos 4 libros editados con traducciones y 2 más por venir, y 2 más, los 2 que vienen son de autores franceses. Y bueno, estamos tratando de ocupar un lugar en lo que es la novela gráfica y las formas nuevas de la novela que impulsan las novelas gráficas, o sea, la crónica periodística, la bibliografía, la ficción. Es un poco el radio que abarca la editorial. Muchas gracias, Diego. Vamos a terminar este pequeño tour de invitados con Clara, de Pipala. Bueno, muchas gracias. Bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación. Siempre es un placer encontrarnos, a pesar de todo. Yo quería hacer un pequeño comentario. Si bien la editorial a la que pertenece Pipala, que es Adriana Hidalgo Editora, Pipala es el sello de libros ilustrados, que es bastante independiente. La editorial está ubicada en Buenos Aires, pero yo vivo en la Patagonia de Argentina, así que estoy bien al sur. Y bueno, la realidad que vivimos acá es muy distinta a la que se vive en Buenos Aires. Acá el coronavirus llegó hace un mes más o menos y hay creo que 5 contagiados en el pueblo donde vivo. Es una realidad sumamente distinta, el transporte público es casi inexistente, entonces bueno, la vida aquí este año ha sido muy rara porque tuvimos confinamiento, pero después se puso muy laxo todo porque realmente se veía que no llegaba el virus, entonces empezaron a abrir los comercios, no hubo escuela en todo el año, entonces ese fue el desafío máximo, me parece, para las familias y la gente que vive por aquí. Pero bueno, de cualquier modo, en lo que es las ventas y el trabajo editorial, sí que se vio afectado porque en Argentina, sobre todo bueno, en las grandes ciudades, es donde transcurren, digamos, donde suceden las ventas, ¿no? Donde están la mayoría de las librerías, en Ciudad de Buenos Aires, Gran Buenos Aires, Córdoba, que sí fueron ciudades afectadas por esta pandemia. Bueno, les cuento un poco de Pipala. Como bien comentaba Nicolás, tiene 11 años el sello. Tenemos alrededor de 65 títulos, un poco más de 65 títulos publicados, así que publicamos muy poquito por año. Me fascina cuando hablan de otras editoriales y publican de a cientos por año y digo, ¿cómo hacen? Somos una editorial muy pequeña en lo que es Pipala. Yo soy la directora y editora, trabajo con un diseñador y con traductores y hacemos todo entre nosotros, así que bueno, es un trabajo realmente de hormiga. Publicamos específicamente, sobre todo publicamos libros álbum de ficción,
es el bloque más importante, aunque también hemos comenzado a trabajar con lo que son libros informativos y libros cartoné para bebés, que son dos, bueno, estamos comenzando ahora este mes, justamente tenemos las dos novedades de libros para niños y niñas bien pequeñitos, pero bueno, sobre todo nos enfocamos en lo que es libro álbum, y me parecía interesante comentar también que, bueno, tenemos publicada una novela gráfica que se llama A Través, que fue traducida del francés, y lo comento porque también tenemos otro libro que es en el formato del cómic, porque siento, digamos, que me parece interesante que la mesa una estas dos cosas, porque siento que de alguna manera Pípala, y creo que muchos sellos también, si bien uno trabaja con literatura infantil, también el límite entre la literatura infantil y juvenil y lo que es la novela gráfica y el cómic empieza a verse borroneado, ¿no? Porque son dos mundos que se entrecruzan permanentemente. Lo que es Pípala, nosotros siempre nombramos el tema de las edades, siempre nos preguntan, bueno, ¿para qué edad son estos libros? Sobre todo las librerías a veces necesitan esa ayuda del editor de decirle, bueno, este libro es de 6 a 9 años, y nosotros hacemos mucho hincapié en que los libros ilustrados realmente creemos que no son con edad, que realmente es para quien se sienta atraído por ese libro. Niños, niñas, adolescentes, adultos, sabemos que muchísimos adultos son amantes de los libros ilustrados y sentimos que estos libros trascienden las edades. También creemos firmemente en la lectura familiar, entonces creemos que los libros que son para niños y niñas también tienen que ser libros atractivos para los adultos, para que estos momentos de lectura sobrevivan, ¿no? En esta época en donde el mundo virtual y digital cada vez avanza más sobre nuestras vidas cotidianas. Así que hacemos libros, álbum sin edad, si bien en nuestro catálogo siempre orientamos, recomendamos edades, pero bueno, lo hacemos más para los libreros que por nuestra filosofía. Y en cuanto a las traducciones, tenemos en nuestro catálogo más de la mitad de los libros traducidos, sobre todo cuando comenzamos con un bloque de libros traducidos para generar una identidad clara. Y con los años fuimos comenzando a publicar autores de habla castellana, argentinos, también tenemos autores uruguayos y autores españoles también, entre ellos están Guridi, Pablo Albo, Alejandra Fernández Mingoranz, Laura Romero, y muchísimas de las traducciones que tenemos son del idioma francés. Bueno, siempre hemos contado con una ayuda económica del Institut Français y de la Embajada Francesa que bueno, realmente nos hacen, digamos, la traducción sea más factible, porque bueno, esas ayudas económicas siempre ayudan a la labor editorial. Así que, bueno, eso es básicamente, rápidamente, un pantallazo a lo que es Pípala. No está nada mal, no está nada mal en 2-3 minutos. Ahora entiendo por qué te has puesto una chaquetilla, y es porque hace más calor que en Buenos Aires, ¿no? Hace más frío allí en Buenos Aires, en Patagonia. Más frío, más frío. Sí, tal vez podremos abordar después estas cuestiones de tendencia editorial, porque el mercado argentino es un mercado que ha evolucionado mucho con los años, en concreto en el cómic, pero también supongo que para la literatura juvenil y de niños, con un mercado que, bueno, es verdad que el mercado de la edición siguió viviendo con el fanzine, a pesar de las dificultades. Y hoy en día, ¿cómo veis la evolución de este mercado en los últimos años, en los últimos meses? ¿Ha estado marcado por lo que acabamos de vivir con estos últimos meses? ¿Esto también ha tenido un impacto sobre la creación editorial en vuestras diferentes casas? Clara, tal vez puedes empezar y luego Diego. Sí, cómo no. Bueno, por lo menos en nuestro caso, creo que Diego lo comentaba un poco, este año se vio muy afectada la producción editorial por el cierre de librerías. En nuestro caso también la imprenta con la que trabajábamos cerró por unos meses, entonces realmente todo quedó congelado por varios meses. Tuvimos, creo, una publicación a principio de año y entre marzo y agosto no sucedió nada. Yo también en el medio fui madre, así que, digamos, fue un año absolutamente revolucionado para mí. Y bueno,
de cualquier modo, a principio de año ya teníamos programación de las publicaciones del año, entonces, bueno, si bien todo se retrasó bastante, siento que la producción editorial no estuvo realmente en los contenidos, sobre todo, no estuvo afectada, digamos, por la situación. Lo que sí estuvo muy afectado fue el movimiento comercial, digamos, ¿no? La impresión de los libros, la salida a las librerías, todo con mucho esfuerzo también, ¿no? Y todos adaptándonos a esta nueva situación de, bueno, también el avance como del estar en las redes sociales, ¿no? Como la importancia de lo virtual, de lo digital. Creo que se impuso de una manera muy fuerte y me imagino que eso debe haber atravesado mucho a todos, ¿no? A lo largo, a lo ancho y largo del mundo. Creo que eso es. Mais alors, peut-être sans rentrer dans les considérations entrar en grandes économiques, consideraciones económicas, quelles étaient les ¿cuáles tendances han juste sido las avant la tendencias pandémie? antes de la Qu'est-ce que pandemia? vous avez vu ¿Qué es lo que habéis visto emerger? Est-ce que vous avez vu ¿Habéis comme visto nous como nosotros l'incroyable el succès du roman increíble graphique, suceso de la comme novela je sais plus gráfica? qui disait, No sé peut-être quién decía, Perrin, Clara, a lo mejor, est devenu que se ha un convertido genre un édité género par des editado maisons por traditionnelles editoriales qui n'étaient pas tradicionales que généralement normalmente no prestaban dans ce domaine-là, atención a qui esto y contribuent que contribuyen à a populariser le popularizar genre el de género l'illustré del auprès d'un ilustrado public toujours plus ante un large, público et on cada le vez voit más bien en amplio, y lo France, vemos en et Francia, je crois que Nathalie et y Jean en Nathalie parleront tout seguramente à hablará l'heure. de ello. C'est aujourd'hui Hoy des secteurs son qui sont sortis sectores de que leur han niche salido de su traditionnelle nicho et qui tradicional irriguent y considérablement que le marché de llegan l'édition. Et le marché de l'édition en France al est très mercado de la porté edición en par les Francia, livres de jeunesse et que la bande realmente dessinée. tiene mucha fuerza con los cómics y los libros para jóvenes. Sí, no sé si contesto yo, pero puedo decir un poco sobre esto de la novela gráfica que hemos publicado. Sí, realmente, digamos, desde lo que es la publicación del libro álbum, que si bien, como comentaba antes Luis, en Europa, digamos, tiene muchos más años, me parece, lo que es la publicación del libro álbum, y de novelas gráficas y de cómics en Europa en general. Aquí tal vez hace 15 años o así empezamos a ver el surgimiento fuerte, ¿no? de nuevas editoriales infantiles y juveniles que apuestan, digamos, a este tipo de libros. Y sí, en los últimos años se empieza a ver cómo la novela gráfica y el cómic empieza a aparecer, digamos, en las líneas editoriales más... con más tradición, ¿no? Que tal vez no necesariamente son sellos nuevos, sino que realmente empieza a ser parte de, como si se quisiera llamar, del mainstream, ¿no? Como, bueno, van a la par de los libros álbum, también vienen novelas gráficas o cómics, y no necesariamente en editoriales específicas de lo que es el género de novela gráfica o cómic. Diego, ¿cómo ¿cómo percibes la evolución del mercado argentino en los sectores editoriales en los que publicáis? ¿Hay una evolución en la recepción de las obras que publicáis? Creo que hemos perdido a Diego. ¿Estás ahí, Diego? Sí, estoy. Ah, que no te vemos. ¿Me escucha? Ahora. Sí. Ahí está, ahora. Sí, bueno, yo creo que la evolución ha sido desde abajo hacia arriba, o sea, la producción de novelas gráficas y grande, digamos, es en sellos pequeños. Y después los sellos grandes han tomado algunos títulos, algunas obras, algunos autores. Yo creo que falta desarrollar todavía porque hay huecos que no se llenaron. Pero sí se ve una tendencia a el interés y la publicación paulatinamente, ya sea de clásicos como de nuevas obras. Eso va va acompañando el crecimiento del público, un público con mayor avidez. Yo estoy muy de acuerdo con lo que dijeron de cada vez hay más interés y más avidez por la novela gráfica, por el libro ilustrado. Y no solo siempre referenciado a los públicos juveniles, digamos, o infantiles. Clara, tu voulais ajouter quelque chose? Clara, ¿querías añadir algo brevemente? Sí, disculpen. Sobre todo quería hablar
para llevar de vuelta lo que es el libro para niños y niñas, ¿no? Volviendo al tema de la virtualidad y lo digital, poner en valor el tema del libro papel, ¿no? Me parece que estamos ante un momento en donde todo lo que sea el objeto, ¿no? La objetualidad del libro es sumamente importante, y creo que también estamos en un momento en donde la tecnología de las imprentas también avanza, entonces se pueden empezar a hacer, bueno, empezar no, pero digamos, se pueden desarrollar nuevos formatos, digamos, se pueden utilizar tintas nuevas, hay muchas cosas que se le pueden ir incluyendo al libro, como para que la experiencia lectora, la experiencia también de los sentidos, ¿no? Porque de eso se trata también cuando uno le ofrece un libro a un niño, ¿no? Como el desarrollo de los sentidos, tomarlo, sentirlo, olerlo, escuchar un cuento, leer un cuento. El avance de las imprentas, el avance de la tecnología ha permitido también que se puedan hacer cosas novedosas, que se pueda ir desarrollando proyectos cada vez más me sale decir más extremos, ¿no? Pero bueno, distintos, que tengan cuestiones en términos de materialidad muy diversas, y eso creo que es muy atractivo y es muy interesante en este momento para lo que es la literatura infantil y juvenil. Le voy a pasar la palabra también a los franceses, invitándoos aún así a plantear las preguntas en preguntas y respuestas para que lo retomemos en un rato. Nathalie, ¿crees que en el ámbito en el que las ediciones de Ricochet están, el género documental, ves tendencias de fondo en las que bueno, las que utilicéis para publicar, por supuesto, pero o más o menos estamos en un oficio en el que encontramos un autor que aporta un proyecto original y lo acompañamos, o cómo mezclas, cómo ves todo esto, la tendencia, cuál es la tendencia editorial y el instinto de editora, ¿qué te dice? Sí, la verdad es que lo que dice Clara me resulta familiar. Estas editoriales que funcionan como pequeños laboratorios, nosotros hacemos lo mismo, somos 4 personas, somos un pequeño equipo. Y el punto fuerte que que ha caracterizado esta época es, como decíais, el fondo editorial, que ha funcionado muy bien. Y nosotros, que habíamos construido un catálogo de casi 200 libros en torno a la reflexión sobre el mundo, la naturaleza, el funcionamiento del mundo vivo, hemos visto de golpe que durante este periodo difícil, tan movido, los padres, los niños, los docentes, los libreros, todo el mundo realmente necesitaba dirigirse hacia álbumes para niños, pero que fuesen estructurantes. Y todo este trabajo editorial lo hacemos de una forma más bien libre. Tenemos más bien tendencia a plantearnos la pregunta de si este tema puede ser interesante para los niños y cómo abordarlo. Y para responder a tu pregunta, la libertad también que se ha creado desde hace algunos años en el libro documental es una suerte, porque vemos libros que son híbridos en diferentes editores que finalmente realmente se dan carta blanca en términos artísticos. Y evidentemente podemos encontrar libros sobre el sistema solar, pero tratados con nuestra sensibilidad artística. Así que la tendencia es de una gran apertura de espíritu frente a este tipo de obras que van a estructurar el pensamiento y la mente de los niños sobre todo lo que ocurre a su alrededor. Luego hay modas. Es cierto, hemos asistido a modas tipo feminismo, ecología, así que también tenemos un poco eso en el mercado. De golpe, pues aparecen los retratos de feministas, las científicas feministas o las mujeres científicas, vamos. ¿Por qué no?
recibo propuestas, pero luego es verdad que cada cual se posiciona. Nosotros intentamos ir más bien hacia reflexiones de fondo y a veces es arriesgado porque hemos sacado hace 4 años un libro sobre los transhumanistas y bueno, en cierta forma era una palabrota hablar en literatura juvenil de los transhumanistas. En cuanto a lo documental, diría esto, en cuanto a la tendencia del fondo editorial, vemos la literatura adolescente muy presente, con estanterías de librerías dedicadas a esto. El premio Vendredi, que se concedió hace un par de días. Así que estamos en un éxito bastante claro ahora de la literatura adolescente que no veíamos siempre antes. Más o menos esto es lo que diría de las tendencias. Voy a dejar que Jean hable del cómic. Gracias, Nathalie. Jean, el grupo Glénat se articula en torno al cómic, pero también hace literatura para jóvenes con unos 1000 títulos en su catálogo. ¿Cómo percibes en tu grupo las tendencias de fondo que existían antes de la crisis sanitaria y lo que percibimos también entre los más grandes, es decir, una búsqueda de sentido y de ir hacia libros que aporten algo, que aporten sentido? Sí, 2 cosas. Vuelvo un poquito, porque todo el mundo lo ha dicho y estoy maravillado de escuchar que de un lugar a otro del planeta ha habido esa apetencia por el libro en un momento en el que el mundo vivía una crisis muy importante. Es cierto que no había cines, teatros, pero esa recuperación de la industria de la edición, el interés de los lectores por el libro, ya sean libros para niños, ya sean cómics o literatura, pues la verdad es que me emociona, me parece formidable, evidentemente. Y en Francia, creo que no me contradecirá Nathalie ni Nicolás, a pesar de los 2 periodos de confinamiento, en marzo hasta junio y en el mes de noviembre, en el que las librerías estaban cerradas. A pesar de estos 2 periodos, creo que vamos a llegar al final del año 2020 con un nivel de volumen de negocio en las editoriales que va a ser más o menos parecido al de 2019, con una diferencia pequeña. Esto es formidable porque podríamos haber dicho o pensado que estaba la tendencia de lo digital, que iba a suplantar todo, que estaba Amazon y los grandes lugares, tiendas de venta a distancia, que iba a acabar con los pequeños, pero no ha sido cierto. Los libreros, a pesar del cierre, han hecho click and collect, han hecho venta, han hecho televenta, han recibido algunos clientes en la propia librería, así que ha habido toda una dinámica. Y para responder con más precisión a tu pregunta sobre el tema del cómic y lo juvenil, efectivamente, cuando somos una editorial que tiene un cierto número de años ya detrás de nosotros, no tantos como Juventud, pero bueno, medio siglo, hemos pasado del formato muy clásico del cómic en 48 páginas a, bueno, el mayor éxito de Glénat este año es un libro que tiene 500 páginas, que se vende a 39 euros. Lo que es formidable es que podemos abordar en el segmento del cómic todos los temas. Antes estábamos un poco encasillados en los géneros. Esto es una novela gráfica, histórica, y descubro este interés por la novela gráfica en Argentina, en España. Y realmente es formidable porque es una libertad de expresión nueva para los autores y es un soplo de aire fresco para la creación, la creatividad.
Así que con una fuerte dinámica en la novela gráfica, ya desde hace algunos años, y por un editor un poco histórico como nosotros, ha sido nuevo cruzar esta transición. Las nuevas editoriales han ido directamente a este ámbito. Nosotros hemos tenido que habituar a nuestros autores a trabajar en un modo de narración diferente. Y el otro tema principal que vemos, y gracias Nathalie por haberme dejado hablar de ello, es que vendemos cómic para jóvenes y podemos abordar cualquier tema. Voy a enseñaros otra cosa de la que estoy muy contento. Hemos hecho este cómic que se llama Irena. Hablamos a niños de 8 años de la Shoah durante la Segunda Guerra Mundial. Así que creo que con modos narrativos muy adaptados a cada tipo de lector podemos abordar todos los temas, y hay lugar para una gran curiosidad de lectura, una gran variedad de lectores, ya sea para jóvenes, lectura familiar, o para hablar más específicamente del cómic, que era más bien para unos lectores de 40 a 50 años. Ahora hay una ampliación enorme y hay muchas mujeres, por ejemplo, que empiezan a leer cómics, lo que no era antes muy corriente hace algunos años. También hay autoras que crean cómics, y las escuelas en Francia hoy están muy diversificadas en la creación. Hay muchas mujeres que entran en estas escuelas y que hay mujeres de éxito. Así que creo que es una gama de géneros, de estilos y de formatos que crean esta riqueza. Y una última palabra, Nicolás, para no abusar tampoco del tiempo. Esta dinámica, esta creatividad es tal que hoy en día prácticamente las grandes y las pequeñas editoriales se han puesto a crear cómic, en concreto las grandes editoriales de literatura. El tipo de novela gráfica es la pasarela entre la novela y lo ilustrado, es decir, la novela gráfica. Por lo tanto, el mercado se muestra muy dinámico, y lo vemos desde hace algunos años. Tiene esta tendencia de fondo, con una gran diversidad de géneros y, como decía Nathalie, temas con más impacto, como la ecología para los niños, la historia, la pedagogía, que pueden dirigirse a todo el mundo. Merci Jean. Catalina. Muchas gracias, Jean. Catalina, tú eres editora y docente, porque recuerdo que das clases sobre novela gráfica y cómic. Me dirás tú si en España también hay tantas mujeres, espero que sí, que van a tus clases. ¿Y detectas o buscas tú personalmente géneros especiales, temas especiales en los libros que has editado en los últimos meses o que vas a editar próximamente? Sí, yo estoy completamente de acuerdo con Jean acerca de lo que dice de las mujeres. Yo creo que uno de los mayores logros que hemos tenido, al menos en la industria española y por lo que veo a nivel mundial, es que el medio del cómic siempre había sido un medio muy masculino, y con los años se ha ido desmasculinizando un poco, por lo que es increíble la cantidad de mujeres que ahora se acercan a la lectura. En España hay un índice, y es que las mujeres leen más que los hombres. Por lo tanto, si más mujeres leen cómic, pues es una regla de 3 que el crecimiento, ¿no?, del medio como forma narrativa, pues entre el público lector sea mucho más alto, ¿no? Y eso yo creo que es un círculo vicioso, una pescadilla que se muerde un poco la cola, que hace que el hecho de que haya más lectoras incite a que haya más autoras, ¿no? Y yo creo que eso es uno de los puntos fundamentales del auge del concepto y del medio de la novela gráfica en España, sumado a otros hechos como la creación de un Premio Nacional del Cómic, acciones como las que tiene Acción Cultural
fomentando la creación de cómic con becas y ayudas, que los medios de comunicación empiecen a hacerse eco de las publicaciones de novela gráfica en sus secciones más exquisitas literarias, como puede ser un periódico como el Babelia, o como El País con su sección Babelia, o como puede ser el ABC Cultural. Es decir, que yo creo que se está elevando el cómic, la novela gráfica, se le está dotando de cierto valor cultural que desde mi punto de vista, al menos en España y en Latinoamérica, carecía, ¿no? Yo creo que eso es fundamental para que exista este auge o esta edad de oro un poco de la novela gráfica. ¿Qué me interesa a mí? Personalmente a mí me encanta la no ficción en términos narrativos, en literatura. Entonces cada vez me gusta meter más en mi catálogo libros de este estilo. Acabamos de publicar un libro que ha sido muy exitoso en el mundo, que se llama Heimat, que lo publicó Gallimard en Francia, es una autora alemana, sobre la Segunda Guerra Mundial, un libro sobre cuadernos ucranianos y rusos del autor Igor, italiano, sobre toda la época stalinista y el asesinato de Ana Politkovskaya. Personalmente me interesa mucho la no ficción porque creo que es una forma muy sencilla y muy directa de transmitir el conocimiento. A lo mejor una persona no tiene tiempo de leerse 1000 páginas de una obra narrativa sobre el régimen stalinista, pero con una novela gráfica de 300 páginas pues te empapas un poco del tema, ¿no? Entonces creo que eso me interesa mucho. Hay una tendencia que me sorprende mucho en Francia, que yo no termino de engancharme a ella, y es las adaptaciones literarias. En los últimos años, por mis visitas al Festival de Angoulême, pues he visto que todas las editoriales francesas se han lanzado a hacer adaptaciones de obras literarias al cómic, que me parece en su justa medida algo muy interesante para lograr que el no lector de cómic se acerque a la lectura del cómic, pero no creo que todos los libros sean susceptibles de ser adaptados, ¿no? Entonces creo que hay que trabajar este recurso con un poco de distancia, ¿no? Y elegir muy bien lo que se adapta. Eso no quiere decir que yo no haga adaptaciones en nuestro catálogo de Salamandra Graphic. Me interesa mucho publicar a las mujeres, creo que tienen voces muy interesantes y los autores, grandes historias. Me gustan estos novelones de literatura, pues me gusta también trasladarlos a novelones en formato novela gráfica. Y yo creo que es un poco la tendencia ahora, ¿no? Que estamos viviendo en España y creo que también se está trasladando a otros países. Luis, merci beaucoup, Catalina. Muchas gracias, Catalina. Luis, habías pedido la palabra. ¿Querías intervenir con este tema tú también? Ningún problema, Nicolás, muchas gracias. No, a ver, ¿cuántos minutos me das, Nicolás? Porque las diferentes intervenciones han sido tan interesantes que me gustaría hacer apuntes sobre todas ellas, ¿no? Pero bueno, intentaré ser breve. En nuestro caso, nos dedicamos mucho tanto al libro álbum como al cómic, ¿no? Y al cómic, recientemente, mucho más, ¿no? El libro álbum yo pienso que está viviendo su momento de oro, por lo menos aquí en España. La edición francesa siempre me ha dado mucha envidia porque hay una cultura tanto de literatura para adultos como de libros álbumes que siempre ha sido mucho más importante que la que tenemos aquí en España, incluso en el mundo hispano, diría, ¿no, Clara? Hoy en día vive como un momento de oro. El libro álbum realmente empieza a dejar de ser como la cosa infravalorada por los críticos literarios, por la prensa, por los medios, y empieza a tener cabida en tener eco en muchos de estos medios. Y si hay un problema, diría que es la sobreproducción. O sea, para el editor español, sobre todo, no es con rencor, porque nosotros hemos apostado por el libro álbum toda la vida y ahora ves que hay tantos editores que hacen libro álbum que realmente yo creo que tiene que haber como una criba, porque el mercado español no da para tanto. O sea, no da para tanto porque no puede haber tanta gente que sean potenciales compradores. Tenemos un problema añadido, que es que si bien hace años el mercado latinoamericano era un mercado súper importante para nosotros, pues hoy en día gente como Clara y gente que hay en Chile, gente que hay en Colombia y tal, hacen libros maravillosos. O sea, ya no es
ya no es tan fácil vender libros allá, ¿no? Porque tenemos no una competencia. En esta asociación que antes comentaba Nicolás, somos 23 editores independientes que hacen álbum y hemos comprobado que con la unión tenemos mucha más fuerza, nos hacemos oír mucho más. O sea, no es una queja, es una constatación. Con el tiempo yo creo que todo el propio mercado pondrá en su sitio un poco a todo el mundo, o por lo menos a mucha gente, porque yo os digo que, o sea, España es si bien crece el interés por el libro álbum, de ninguna manera puede absorber todo lo que está publicándose hoy en día. Y si me dejas un minuto más, me extiendo sobre el cómic. El cómic es como sabes, Juventud siempre apostó por él. El cómic en España, te diría, pues que hace 30, 40 años habían cosas muy básicas, habían las hazañas bélicas, blanco y negro, y en un momento dado llegó Tintín y llegó Asterix y eso tuvo éxito. Pero para jóvenes, en todo caso, mucho más difícil, ¿no? O sea, nosotros mismos en Juventud, recuerdo que en los principios de los años 90 publicamos muchísima cosa de línea clara, publicamos Yoko Tsuno, Harry Dixon, publicamos muchas series que en el mercado francófono funcionaban bien, y aquí no tuvieron ninguna repercusión. O sea, costó muchísimo, dejamos de hacerlo porque no tenían repercusión. Hoy en día veo que sí, que los cómics, no ya para adultos, sino para niños, para jóvenes, incluso niños, están teniendo un auge que yo creo nunca había existido aquí. Y yo no pensaba enseñar libros míos, pero como lo habéis dicho varios de vosotros, o sea, esta serie Narval de Ben Clanton, o sea, tiene un éxito que era impredecible, ¿no? O sea, cuando empezamos a hacerlo hace 4 o 5 años, pues nos daba un cierto miedo que el cómic para tan jóvenes, o sea, 6, 7 años, pudiera funcionar. Está funcionando súper bien y la demostración no es solo con sino es con la cantidad de editores que ahora están dirigiendo cómics para estas edades, ¿no? Catalina. Sí, yo quería completar un poco lo que dice Luis, porque tengo la sensación que en España todos los niños de hace 30, 40 años crecieron leyendo cómics, Tintín. Llegó un momento en que se paralizó la producción, continuar esa lectura para los adultos, que fue cuando se creó, se instauró el concepto de novela gráfica aquí, que era esos chicos que leyeron cómics hace 20 años, que perdieron la continuidad a la hora de leer cómic y redescubrieron o se reencontraron con el cómic, con la novela gráfica. Y reconozco que los editores hemos pecado mucho ahora en la actualidad de publicar y poner nuestro centro de publicaciones en esos cómics para adultos, cómic de autor, cómic de novela gráfica, y se descuidó un poco el cómic infantil y juvenil. Y es verdad que en los últimos 5 o 6 años han ido surgiendo editoriales súper potentes que están empezando a volver a educar desde la base a esos lectores potenciales de cómic o de novela gráfica del futuro. Entonces yo sí creo que también, siguiendo lo que dice Luis, es una gran tendencia, al menos en España, la publicación de cómics puro y duro con sus viñetas, bocadillos para niños, para rangos de edades más pequeñas, y yo creo que así vamos a lograr tener como todo el espectro de lectores desde que son pequeños hasta que sean grandes, acompañarlos en su experiencia de lectura de cómic y de novela gráfica. Yo creo que eso es un hecho fundamental, o sea que claramente es una tendencia y Luis ahí ha acertado claramente en apuntar esta tendencia. Gracias, Catalina. Vemos que lo ilustrado efectivamente funciona bien en los diferentes países, en concreto en nuestros 3 países, todos los ámbitos durante durante todos los años del pasado ha habido héroes recurrentes, pero ya no estamos en el seguimiento de esos héroes, aunque es verdad que algunas sagas continúan siendo bestseller en el mundo entero y otras aparecerán, pero vemos que esto irriga a nuevos sectores. Muchas gracias por estas intervenciones. Me gustaría que en algunos minutos abordemos el último tema previsto,
Vemos que esta crisis ha impactado los resultados económicos y Jean decía que algunas empresas de juventud y de cómic y en otros ámbitos van a tener resultados muy parecidos a los del año 2019, pero al final de la primavera el panorama era más bien tétrico. Hemos visto que entre el mes de junio y de octubre las ventas han sido muy buenas, no vamos a volver sobre este tema. Sin embargo, sencillamente querría compartir con vosotros los resultados de una encuesta que hemos hecho entre los miembros del BIEF hace algunos días sobre el impacto de la crisis en las cesiones de derechos internacionales, en la forma de hacer viajar las obras. Y vemos que realmente ha habido un parón, aunque los resultados a veces son un poco heterogéneos y que las editoriales, sobre todo las que tienen un fondo muy rico, continúan teniendo un nivel de cesión internacional de derechos importante, aunque solo sea por la renovación de los contratos. Y en concreto para la juventud hay un parón muy importante con editoriales que hablan de disminución de cesión de derechos entre menos 20 y menos 50% en el año 2020. Aunque un escenario un poquito más optimista empieza a entreverse para 2021, tal vez el año 2022 con la llegada de las vacunas. ¿Cómo habéis vivido los últimos, no tanto los últimos 6 meses, pero cómo veis esta recuperación de la actividad internacional? ¿En qué forma? No solo en Zoom, espero, sino con ferias, con salones internacionales que todavía no pueden celebrarse y que lo esencial se programa en el circuito internacional, como se dice en Fórmula 1, a partir de finales del mes de abril o mayo. ¿Cómo veis una forma de reenganchar la dinámica positiva? Algunos lo habéis dicho, puede haber dudas en algunas editoriales para promover traducciones, aunque es más caro y más difícil hacer la promoción de un autor, sobre todo si no puede venir y si no domina la lengua de Cervantes. ¿Cómo veis vosotros estas cosas? Le paso la palabra a Clara, que está más lejos de nosotros en Patagonia. Bueno, gracias. En lo que a nosotros puntualmente, como comentaba antes, las publicaciones se retrasaron, entonces necesariamente, digamos, todas las nuevas compras de derechos, ¿no? Como para traducir, se fueron postergando también. Bueno, y obviamente el no participar en ferias hace que todo se tenga que reacomodar, ¿no? Que bueno, esta era una de las cuestiones que se iban a tratar, ¿no? Al final de este encuentro. De cualquier modo, creo que bueno, yo siempre fui una gran defensora, digamos, de los catálogos online, ¿no? Como encontrarnos, sobre todo porque justamente estamos tan lejos nosotros, y viajar a Frankfurt, a Bolonia, a Guadalajara, implica un movimiento enorme, económico, físico, y en todo sentido. Entonces siempre trabajamos mucho recibiendo catálogos online, pidiendo PDFs y trabajando, digamos, cada uno desde el punto donde está. Mi sensación, nosotros ahora estamos empezando a evaluar algunas coediciones, que es algo novedoso para nosotros, porque de alguna manera también simplifica algunas cuestiones editoriales y de impresión, entonces eso nos ayudó a nosotros también a avanzar con algunas traducciones, que de hecho son las traducciones de la República Checa. Pero lo que quería comentar finalmente es esto de que en las ferias, para nosotros, lo más importante siempre fue encontrar editoriales, quizás sellos nuevos o títulos especiales, ¿no? Como encontrar esas pequeñas joyitas que si no fuera que estamos en la feria no lo encontraríamos. Entonces creo que el desafío máximo en este momento
que ha cambiado tanto, ¿no? Esto de la presencialidad o no de las ferias, me parece que el desafío está puesto ahí. No sé, digamos, de qué modo, pero quizás cada país tendrá que generar plataformas con los nuevos proyectos y los nuevos sellos editoriales para poder ponerlos un poco más visibles, ¿no? Para que las editoriales extranjeras puedan conocerlas y esas editoriales nuevas darse a conocer. Creo que ese es un desafío grande, importante. Y bueno, yo para cerrar quizás la idea, creo que esta pandemia ha puesto cabeza abajo muchas realidades que dábamos por asumido, ¿no? Como, bueno, las ferias, encontrarnos, en las escuelas, y me parece que nos ha hecho pensar un poquito por afuera de cómo pensábamos, ¿no? Como empezar a pensar en nuevas ideas, nuevas estrategias, más creativamente, y me parece que si bien hubo muchísimas cosas negativas, me parece que es positivo poder empezar a repensar ciertas cosas que uno daba por obvias. Estoy de acuerdo contigo, Clara, pero ¿no crees que voy a interrogar al resto de nuestros intervinientes, que demasiada información mata la información? Bueno, ya no soy editor desde que llegué al BIEF, pero veo el número de newsletter que recibo todas las mañanas y la cantidad de información que recibo en el catálogo de muchos de vosotros, y pienso que encontrar el buen libro en los catálogos internacionales cada vez es una hazaña mayor si no encontramos una forma de orientarnos y vemos que realmente la documentación es increíble. Catalina, ¿podrías hablarnos de ello? ¿Cómo ves, cómo imaginas la redinamización de los intercambios internacionales, vendiendo tus propias producciones o detectando los títulos que quieres comprar en medio de esta tempestad de información? Bueno, yo creo que desde luego esta pandemia ha obligado a que nos reinventemos, a buscar nuevas herramientas para comunicarnos, ya que la parte física y el viaje a ferias no es posible. Yo estoy completamente de acuerdo contigo, Nicolás, que el exceso de información en esa cantidad, ya me pasaba cuando viajaba a Angoulême, que veía tantos libros que a veces quedaba al final de la feria agotada de ver tanto, ¿no? Imagínate eso constantemente en un correo electrónico. A mí me parece interesante y creo que muchos de los agentes extranjeros o editores extranjeros lo están haciendo muy bien, y es que están más o menos siguiendo la misma dinámica que seguíamos en las ferias. Hacían como una preselección, conociendo mi catálogo, de lo que puede engancharme a mí, y hacer una reunión de 20, 30 minutos por Zoom para comentar esos títulos. Así lo hicimos en Frankfurt, en la feria de Frankfurt. Yo creo que funcionó muy bien. Te evitas el desplazamiento, pero es como replicar a lo virtual lo que normalmente hacíamos en persona. Obviamente las cervezas, los vinos, las cenas no las tendremos, pero creo que sí es una forma muy interesante de hacerlo. Y a mí una cosa que me preocupa mucho con esta pandemia en el sector del cómic, y viendo un poco la dinámica que tenemos aquí en España y que también existe en Francia y en Argentina, es la promoción de los libros. En un sector tan potente del contacto tú a tú del lector con el autor como es el cómic, nosotros sí hemos perdido mucho en que las ferias no se estén desarrollando, porque no es lo mismo un autógrafo con cariño para Catalina que el autógrafo de un autor que lo que hace es ilustrarte, hacerte como tu pequeño original para que te lo lleves a casa. Y eso no se puede replicar de ninguna otra manera. Es decir, hacemos eventos virtuales todos los días, llegamos a mucha más gente, que eso es muy positivo. Los Instagram Lives, por ejemplo, llegan a Argentina, a Colombia, a Perú, que antes no llegábamos, pero es verdad que todavía queda el reto de ver cómo se traduce eso en venta y cómo se puede traducir eso en ese contacto entre el lector y el autor, que para mí es fundamental como editora. Para mí siempre digo que los autores son mi mayor valía, digamos, dentro de mi catálogo, y es necesario continuar promocionándolos de esa forma. Entonces, para mí el reto está en ver cómo todo lo virtual se traduce un poco en la venta a nivel de promoción, y cómo poder suplir esa falta de contacto físico con el libro en un medio que es tan importante, lo visual, ¿no?
Si tienes la solución, Catalina, compártela con algunos miles de editores del mundo entero. Nathalie está muy presente. Nathalie, que te desplazas tan a menudo o te desplazabas, ¿cómo ves esta falta de ferias? Muchos de nuestros colegas se han conectado hoy y han hecho una especie de Frankfurt virtual que empezó en septiembre y terminó en noviembre. Es decir, que en lugar de hacer una feria de una semana, casi han sido 2 meses, lo que debe ser bastante agotador. Así que realmente me admira. Y veo que es difícil encontrar nuevos socios y además forjar una relación de confianza que normalmente es la base de nuestro oficio para tener nuevos contactos y nuevas salidas en los diferentes países. Nathalie, ¿cómo lo ves en cuanto a la promoción editorial? ¿Cómo podemos seguir avanzando en esta cesión internacional de derechos? Efectivamente, para nosotros nos ha costado adaptarnos, porque el confinamiento en Francia arrancó en el momento de la anulación del Salón de Bolonia. Entonces, con nuestro pequeño equipo hemos tenido que ver qué hacer y bueno, rápidamente seguir los salones virtuales exigía demasiada energía. Nos parecía realmente poco factible para nuestra organización, así que apostamos mucho en las videoconferencias individuales, encuentros individuales, y finalmente es lo que hemos hecho antes del verano, después del verano, durante Frankfurt, después de Frankfurt, la cosa se ha alargado. También hemos intentado estar mucho más presentes en literatura inglesa, que antes no hacíamos. También he seguido las cuentas Instagram de editores que me interesan para ver un poco de qué forma articulan su promoción, sus novedades. Y el balance que hago hoy es que hemos logrado trabajar bien con editores que conocíamos bien, pero tener nuevos encuentros y encontrar esas pepitas de oro que espero cada año, eso ha sido complicado. Porque efectivamente no se puede revisar todos los catálogos y el contacto humano nos ha faltado para hacer nuevos amigos. Es una pena. Luego, aún así, me gusta mucho el papel de los agentes, porque para la venta de derechos este año podemos decir que nuestros agentes, que tenían otro impacto en sus zonas geográficas respectivas, bueno, pues realmente han funcionado bien en cuanto a venta de derechos. Ha sido un buen año y es bastante excepcional. Pero lo que temo es un empobrecimiento a la larga en esta riqueza intercultural y que florece en los encuentros imprevistos de las ferias. Volverá. Habrá que acelerar la vuelta. Diego, tu editorial es bastante reciente, pero tú has podido hacer nuevas amistades con editores internacionales que conoces bien para el vínculo de confianza esté allí, para que puedas comprar con confianza a pesar de las dificultades actuales. Sí, fundamentalmente a través de los agentes. Igual trabajamos con algunos agentes. Tenemos dos libros que vamos a sacar a principio de año de autores internacionales, de franceses. Y sí, se dificultó, pero también se pudo mantener el vínculo, que es importante. Obviamente añoramos las ferias y el contacto, que es mucho mejor para obtener la confianza de la que hablas. Pero bueno, nada, tenemos proyectados 2 libros para la primera parte del año que viene y estamos viendo para proyectar 2 más para la segunda parte.
y sí empezar a trabajar también para el 2022. Y cuando se reanude la agenda de ferias, volver a las ferias para seguir trabajando con las editoriales, ¿no? Más allá de los agentes, que también hacen su trabajo muy bien, acercándonos permanentemente propuestas o posibilidades de libros que ven que sean para nuestro catálogo. Merci. Muchas gracias, Diego. Luis, Luis, como conclusión también de este webinario, ¿cómo ves la actividad internacional? En Francia decimos normalmente que más o menos va a haber una pérdida de 25% de la actividad en este año y que lo recuperaremos en 10% el año que viene y 10% en 2022, pero bueno, un poquito así, por decir algo, ¿no? Que el ritmo se recuperará poco a poco. Bueno, yo pienso que sí que tardaremos tiempo en volver al ritmo anterior, ¿no? O sea, me adhiero completamente a lo que ha dicho Catalina. Me alegra haber escuchado lo que ha dicho Natalie, de que han vendido muchos derechos, porque países que somos tradicionalmente compradores, como es España, yo diría que en general hemos comprado menos. Nos escuchan muchos y muchas agentes literarias aquí, y yo diría, es nuestro caso y es el caso de muchos colegas editores, ¿no? Son temas que hablamos dentro del gremio, dentro de varios grupos. La incerteza de lo que puede pasar te ha hecho frenarte también, ¿no? O sea, cuando en marzo, abril, junio estábamos en casa, no sabíamos cuánto estaban librerías cerradas, no sabíamos cuánto podría durar esto, pues hizo que se contrataran menos cosas. O sea, fuimos produciendo, editando lo que teníamos ya editado previamente, y ahora mismo pues estamos con esta incerteza también, ¿no? Porque parece que los números suben de nuevo. Por un lado, como hemos comentado antes con Jean, pues parece que se venden muchos libros. El otro día escuchaba a Nuria Cautí, la responsable aquí en España de Penguin Random House, de que en Estados Unidos, por ejemplo, no se habían vendido tantos libros nunca como ahora. O sea, están a través de Amazon y a través de estando la gente confinada en casa. El problema que tienen allá los editores en Estados Unidos es que no encuentran bastantes imprentas para producir todo lo que el público está comprando. O sea todo es paradójico, ¿no? Aquí en España no es el mismo caso. Es cierto que en este momento es un momento positivo, pero pasamos de la depresión a la euforia demasiado rápido. O sea, yo creo que lo que nos ha enseñado este año es que hay que vivir día a día, ver cómo se desarrollan los acontecimientos y sin duda pues empezar ya a comprar cosas para el año que viene. Ya está hecho, pero pensando ya en 2022 y tal. Las ferias virtuales, pues me ha hecho mucha gracia que tú comentaras, Nicolás, que Frankfurt duró desde septiembre hasta ahora. Si esto le juntas la Feria del Liber, que empezó por las mismas fechas, y la Feria de Guadalajara, que ya ha empezado ahora, o sea, yo creo que nos volveremos locos. O sea, yo no sé ya con quién hablo, con quién tal. O sea, hemos simultaneado 3 ferias durante 2 meses, ¿no? O sea, es una locura. O sea, no te puedes pasar todo el día delante de una pantalla, ¿no? Y creo que la gran labor es con los editores y sobre todo con los agentes que ya trabajas habitualmente, que ellos sepan enviarte realmente solo lo que puede interesarte, porque si no la información es tanta que se vuelve improductivo completamente. Muchas gracias, Luis. Jean, vas a poder concluir con tu intervención. ¿Cómo ves esta recuperación? En el grupo Glénat la actividad no se ha parado, la actividad internacional, pero ¿cómo veis este arranque de nuevo, esta redinamización en los próximos meses y años? Alors, d'abord, Primero,
Todo esto tiene una cierta lógica porque creo que hemos vivido todos este año con una ruleta, una montaña rusa emocional. Hemos subido, hemos bajado, grandes inquietudes en marzo-abril, alivio en junio-julio. Creo que todas las editoriales han tenido que reaccionar como ha hecho Glénat, es decir, que hemos dejado para más tarde un cierto número de títulos que estaban previstos en 2020, lo hemos pasado a 2021 para no saturar el mercado. He oído también que en el planeta, en los 3 territorios de los que hablamos, ha habido una gran dinámica de venta de fondo editorial en las librerías. Entonces, esto tiene un impacto sobre la cesión de derechos. Si publicamos menos en un año, si tenemos títulos ya para el año que viene, es normal que el nivel de transacciones disminuya. Como todo el mundo hemos participado con los principales clientes en reuniones en Teams, también como todo el mundo enviamos newsletter. Luego el trabajo de cesión de derechos aquí en Glénat ha sido reflexionar, como acaba de decir Luis, sobre ofertas más específicas, más sofisticadas, para no inundar a nuestros socios con newsletters con un número infinito de títulos. Así que hemos trabajado de forma más estrecha con nuestros socios habituales. Hago lo mismo en términos de compra de derechos, porque en Manga regularmente estamos en contacto con los editores japoneses y el mismo fenómeno existe también en el otro sentido, es decir, que hablamos con unos y otros de forma más precisa sobre los títulos que se proponen. E intentamos también encontrar innovaciones. Hemos hecho una pequeña película para mostrar a nuestros vendedores de derechos, nuestros autores, pero nos falta evidentemente primero lo que ocurre en todos los salones, las ferias, esa espontaneidad que llega alguien que no era cliente pero que ha descubierto una portada que le interesa o un cartel en el stand que le puede interesar, y luego las discusiones así a la brava, pasando de un título a otro, y claro, eso muchas veces crea interés, genera interés, y estamos en las tendencias que acabas de indicar, Nicolás. Sí, una pérdida de un 25% en la pérdida de la venta de derechos. No sé si será más 10 el año que viene y otro 10% en 2022. Lo que sí creo es que Bolonia y Frankfurt espero que nos permitan reencontrarnos, porque somos seres humanos y necesitamos contacto. Yo que soy latino también, me gusta ese contacto, desde luego, directo con nuestros socios. Y es una suerte inesperada de todos los territorios de los que acabamos de hablar, el hecho de que el libro en esta dinámica, cuando hay otros sectores, en concreto los grandes sectores culturales, que sufren mucho más que nosotros esta pandemia, así que saldremos adelante, desde luego, y Bolonia y Frankfurt 2021 serán formidables. Bien, terminamos con notas muy optimistas. Muchas gracias, Jean. Me gustaría ahora tal vez tomar las preguntas que habéis planteado, y en concreto una pregunta de Isabel Torrubia que plantea una pregunta a los editores argentinos. ¿Qué opinan los editores argentinos de las nuevas restricciones impuestas por el gobierno argentino para la importación de libros? Y para los editores españoles, ¿cuáles son las consecuencias? Tal vez desde París esto nos suena un poco, nos queda lejos, pero entre argentinos y españoles seguramente os diga algo. ¿Clara? ¿Diego? ¿Quién quiere lanzarse, Clara? Yo puedo comenzar. Para nosotros ya lo hemos pasado esto. Allá hace unos años tuvimos unas situaciones similares. Sobre todo a nosotros nos pesa cuando traemos las importaciones de los libros que imprimimos en Singapur o China.
en ese sentido, digamos, nos complica mucho el desaduanaje y demás. Sobre todo por lo que hablábamos, ¿no? del desarrollo de la tecnología de imprentas, que todavía en Argentina no ha alcanzado digamos, la línea precio-calidad, ¿no? que conseguimos quizás en imprentas extranjeras. De ese modo es como nos está afectando a nosotros, pero bueno, lo sorteamos, como todas las crisis y los problemas que hemos tenido en la historia de Argentina, vamos encontrando el modo de sobrellevarlo. Sí, coincido con eso y lo que puedo agregar también es que nos quita posibilidades de conocer obras en algún punto, digamos, que en este momento no tenemos algún acceso, digamos, que es las novedades, o sea, lo último que se está haciendo y publicando. Eso trae dificultades. Yo creo que se va a ir solucionando. Y tiene que haber un equilibrio entre las importaciones y proteger a la industria local. También con créditos para las imprentas que puedan ayornarse tecnológicamente y puedan hacer los productos en el nivel también que están concebidos. Hoy, en lo que trabajamos nosotros, en la novela gráfica y el libro álbum, es importante también la materialidad de la obra, o sea, la especificación de los materiales, los papeles, los cartones y la impresión. Yo creo que tiene que ser toda una medida en conjunta. Si haces una sola medida, que es la restricción sola, y no activas a la industria de la imprenta, es muy difícil, es como te corto todas las posibilidades. Ahora, si viene acompañado con todo un plan de renovación tecnológica y de también políticas en las cuales hay, digamos, títulos que no son para hacer una edición en el mercado local y que pueda permitirse la importación. Deberían buscar una salida, digamos, más, con más vistas de todos los lados del negocio. Catalina, en un mot en guise de conclusión. Sí, que para nosotros ese tema es un drama desde el punto de vista de editores en España, porque tradicionalmente, antes de las restricciones, nuestro equilibrio de venta, además ahora perteneciendo a una multinacional que tiene casas editoriales en todos diferentes países, vendíamos el 50% en España y el 50% en América Latina, siendo Argentina uno de los países más importantes, ¿no? Con una tradición de historieta mucho más grande que el resto de los países. Entonces, para nosotros, desde el punto de vista de aquí, si supiéramos que hay un mercado en Argentina lo suficientemente grande como para poder absorber todo lo que se publica aquí, sería normal, ¿no? Pero no es el mercado tan suficientemente sólido, ¿no? Entonces, para nosotros sí es un drama que se hayan impedido estas importaciones. Lo entiendo, sí. Hemos escuchado unas notas aún así muy optimistas esta tarde en Argentina y en España y en Francia, así que me dan ganas de decir una última palabra. Sí, yo soy admirador del pueblo argentino. O sea, siempre que nosotros tenemos una crisis aquí, pienso en las crisis que han pasado allá. Tengo una gran relación de amistad ya con el distribuidor con el que trabajo allá desde hace casi 30 años. Y realmente haber superado cosas como la devaluación de un 300% en el 2001, haber superado todo lo que han pasado, o sea, estas restricciones que ya hubieron hace 4 años, y admiro sobre todo cómo consiguen solventar estas cosas, porque buscan la manera para encontrar dólares para que entren los libros, para exportar y consigan encontrar. A mí personalmente, como empresa, no me está afectando tanto y como persona no me preocupa tanto. Y pienso que son medidas, podríamos decir populistas, medidas tal, pero
cae por su propio peso, que no es lo mismo prohibir importación de libros, porque no hay dos libros iguales, no hay dos autores iguales, que prohibir importación de caramelos, zapatos o de cualquier otra cosa. Quería dejar un pequeño mensaje optimista también en relación a este último asunto. Gracias, Nicolás. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias a todos, sinceramente, de corazón, por esta tarde o mañana para los argentinos que pronto podrán ir a comer. Muchas gracias por todo lo que hemos aprendido en este encuentro y este viento de optimismo que empieza a soplar y a hinchar las velas de la editorial de nuestros países. Todos y todas seréis bienvenidos en el stand colectivo del BIEF en cuanto logremos ir a las ferias internacionales. Tal vez Bolonia sea la primera. En todo caso, el café será bueno y seguro que descorcharemos botellas de champán para poder celebrar todo lo que recuperamos después de este año de pérdidas. Muchas gracias una vez más al Instituto Francés de España y de Buenos Aires, de Argentina, por su intervención constante, y gracias a ellos, a su programa de ayudas a la publicación, muchos títulos llegan a ver la luz y su tarea es muy valiosa. Muchas gracias también a Acción Cultural Española por acompañarnos ayer y hoy, y os deseo a todos y a todas un bonito fin de año. Esperemos pasarlo en familia. Buena suerte a las empresas también. Esperemos vernos pronto en directo para darnos la mano y para abrazarnos. Hasta muy pronto. Muchas gracias. Gracias a todos y a todas.